Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola amigos y bienvenidos una vez más al programa Soy Naturaleza, un programa del CEDENMA, la coordinadora de organizaciones para la defensa del medio ambiente y la naturaleza. El día de hoy estamos con unos invitados muy especiales porque estamos dentro del marco de los 25 años de la CONAIE y bajo el segmento que hemos estado trabajando, que es el cambio climático, hemos decidido invitarles debido a la importancia que tiene su lucha dentro de estos nuevos cambios que estamos afrontando ahora, ¿no? Entonces, dentro de esto, quiero darle la bienvenida a mis invitados, a Humberto Cholango, a Bartolo Ushigua, discúlpame, y a Roberto Narváez de Fundación Pachamama que nos acompaña. Bienvenidos todos. Gracias. El día de hoy, dentro de este marco, el CEDENMA, uno de los puntos, nosotros siempre nos acercamos a los puntos del CEDENMA, de acción que tiene el CEDENMA, porque este es un programa del CEDENMA, y entre los cuales está el apoyo al desarrollo de leyes, políticas y reglamentos que desde una construcción colectiva y participativa respeten los principios y derechos constitucionales a favor de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades. Ese es uno de los puntos del CEDENMA y por eso entramos dentro de esta digamos, mesa y discusión, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, quiero felicitarles por los 25 años. Muchas gracias. Es muy, muy importante la lucha de la CONAIE precisamente por el tema de los territorios indígenas y recursos naturales dentro de este marco del programa, ¿no? Entonces, ya entrando más al tema, yo quisiera justo que Humberto nos hable un poco de esto y que nos cuente primero cómo ha sido el trayecto de la CONAIE en estos 25 años y la importancia que tiene esta lucha para, ya ahora, digamos, para el mundo entero, porque ahora recién se están dando cuenta de lo importante que ha sido, ¿no? Pero ustedes siempre lo han visto así y justo ayer tuvimos un foro muy interesante en el que yo, eso le recordaba hoy día a Humberto, que le decía, es muy importante los puntos que topó. Entonces, bienvenido y me gustaría mucho que nos converse sobre eso. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes y gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, nosotros estamos cumpliendo los 25 años de vida organizativa, de lucha dentro de este país. Obviamente, esta lucha no ha sido solos, eso queremos dejar muy claro, esta lucha ha sido conjuntamente con la sociedad urbana también, que ha sido víctima de la exclusión de un sistema que se ha impuesto aquí, pero sobre todas las cosas, nosotros durante estos 25 años hemos luchado por los derechos territoriales, no solamente por acceder a un pedazo de tierra, no, sino cómo conservar nuestros territorios, cómo recuperar los territorios donde están los ríos, donde están los árboles, donde están los animales, donde están las nacionalidades y pueblos, donde nosotros estamos viviendo y como civilización, podríamos hablar. Porque para nosotros el río, los árboles, los animales, la naturaleza es también ser viva. Nosotros compartimos, somos seres que conversamos, somos seres que pensamos y actuamos de manera más armónica nosotros. Y por eso defendemos a la naturaleza, ¿no? Aunque muchos por eso nos odien, lo que sea, pero nosotros durante estos 25 años seguimos este proceso y lo vamos a continuar. Y creemos que es un aporte fundamental. O sea, este pensamiento no solamente se circunscribe en una defensa ecológica o ambiental, como tratan de hacer aparecer. Entonces, un modelo de pensamiento, de filosofía, de un proyecto de vida que las nacionalidades y pueblos indígenas hemos planteado para poder enfrentar a todos este desastre natural que estamos viviendo a nivel mundial, que es el calentamiento global, los desastres naturales, por ejemplo, y que responde a un modelo de pensamiento, a un modelo económico y a un modelo
político e inclusive cultural que nos quieren imponer. O sea, nuestra resistencia, nuestra protección a nuestros territorios responde para poder construir vida digna y como decimos nosotros los quichuas, un summa causa, no solamente para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos, que sea el buen vivir. Chévere, y justo dentro de esa idea que a mí me gusta mucho, que es esto de un nuevo marco de pensamiento, ¿no? Porque no es que estamos en una lucha ecologista y el cambio climático, no, ustedes siempre han pensado, es una forma de pensar la vida desde otra perspectiva, que precisamente ha llevado más allá a ustedes a manejar bien todo, lo que tú dices, ¿no? Esta armonía entre la naturaleza y el ser humano, considerando a la naturaleza como un ser vivo. Yo creo que ese es un pensamiento que más bien el occidental no tiene. Él considera a la naturaleza como un objeto de explotación en muchos casos, ¿no? Y creo que ese ha sido el quiebre que ha habido, ¿no? Entre los dos mundos, se puede decir, ¿no? Y creo que ahí es importante pensar, y ahí me gustaría también que nos cuente un poco, Bartolo, pensar si es que ya podemos considerar en este cambio de modelo, quizás de cassette podría decirse, ¿no? Para empezar a pensar en un mundo en el que ya haya el equilibrio entre naturaleza y ser humano y se entiendan ambos como uno solo, ¿no? No como el uno sobre el otro, sino como uno solo, ¿no? Que ambos tienen derechos y podemos convivir en un mismo espacio, ¿no? Sin explotarlo, sin destruir el medio ambiente. Entonces, en eso, ¿crees que finalmente el occidente está entendiendo que el pensamiento es por esa línea o todavía no? Bueno, yo también en primer lugar quiero agradecer por esta entrevista. Nosotros como pueblos indígenas hemos estado recuperando ideología política, como dijo el compañero presidente de la CONAIE, de nuestros mayores, ¿no? Ellos, su forma de administrar y su forma de ver al mundo, han venido definiendo de que el ser humano es uno de los parte de la naturaleza, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros en nuestro territorio, no es que solamente reconocemos las plantas, los árboles, vamos un poquito más allá, ¿no? Y ahí viven los espíritus para nosotros. Esos son nuestros dioses que nos dan fuerza para cualquier lucha y para cualquier discusiones que entablamos cuando tenemos problemas en nuestros territorios, ¿no? Y analizando esto, hemos visto los países modernos, parece que ellos en estas épocas están buscando su historia, de dónde vinieron y cómo vivían sus mayores, ¿no? Y ahí, analizando ese pensamiento de que ahora están preocupados de que por cambio climático, hemos visto de que también están dando cuenta, porque parece que su proyección política es dejar cementando al mundo, ¿no? La Pachamama. Entonces ahí ellos también tienen que replantear, pues. Analizando así, nosotros, los pueblos indígenas, para nosotros ha sido un aporte muy importante para el mundo, porque nuestro concepto de entender la naturaleza no es ver un árbol, un billete de dólar, ¿no? Sino una planta. Nosotros miramos es que si tumbamos ese árbol, pues estamos menorando nuestra vida o vida de la planeta Tierra. Entonces, por eso debemos cuidar ese árbol, ¿no? Y también en nuestra nacionalidad, mi padre, que era último chamán, decía de que el mundo no depende de los grandes pensadores, sino el mundo depende de cada uno de nosotros, decía. Por eso debemos cuidar, y si una cosa estamos fallando, pues reaccionar para actuar con cuidado y dar un manejo con un pensamiento de que la planeta Tierra viva más tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo puedo responderte. Y es dentro de, ¿no? Si puedes, Humberto, retomar también este hecho. A mí me llegó mucho las palabras que acaba de decir Bartolo, porque
es precisamente esta espiritualidad que yo creo que el mundo el occidente no ha entendido finalmente, este concepto de la parte espiritual, ¿no? Vemos que tiene mucha la gente soledad, problemas y todo, y no entienden que tienen que acercarse otra vez a sus raíces, ¿no? Y yo creo que ustedes más bien siempre han estado cerca a eso. Entonces, no, hay justo la contradicción, ¿no? Sí, por supuesto, para nosotros la naturaleza, los árboles, a veces las piedras, todo tiene una razón, una lógica de estar ahí presentes. Por ejemplo, nosotros o nuestros mayores conversan con el río, conversan con la tierra, hacen ceremonias, por ejemplo, para sembrar maíz o papas. Nuestros mayores primero hablaban con la tierra, hacían primero una ceremonia para poder depositar la semilla en la tierra. Se habla con los cerros cuando vas a ir a los cerros o a las montañas. El árbol no solamente, como decía Bartolo, un árbol no solamente significa que es un árbol como un recurso o como una mercancía, tiene valor cultural, espiritual, medicinal, ¿no? O sea, no hay que mirar como simplemente desde el punto de vista de negocio nada más, o sea, desde un punto de vista de una sociedad de consumo nada más, sino como que estos elementos de enorme importancia que son para nosotros es parte también de una civilización, parte de un derecho que nosotros estamos reclamando, que es el derecho de la naturaleza, el derecho al buen vivir, el derecho que nosotros defendemos, que es los territorios. A veces eso no entienden las empresas transnacionales, petroleras, mineras o gobiernos de turno. A mí me da mucha pena, por ejemplo, escuchar a gobernantes o a presidentes de la República cuando los pueblos indígenas decimos, mire, que tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que cuidar la Pachamama, y si nos ve como que somos los que no entendemos del desarrollo. Lo que sí es que hay que decir que nosotros pensamos un desarrollo de otra manera. No estamos pensando en un desarrollo lineal, ni que el único Dios es el mercado, sino para nosotros existen dioses en la selva, espíritus en la selva, que cuando son amenazados, agredidos, obviamente que hay un desequilibrio en las montañas, en las selvas, en los ríos. Por ejemplo, para nosotros las montañas, los ríos, no solamente sirven como medios de comunicación, sino también son parte esencial de nuestras vidas. Ahí está, antes de iniciar este programa decíamos, por ejemplo, esta madera es medicina, ¿no? Es medicina para nosotros, no es una madera, no es un, como dicen, no es una mesa que está ahí, es medicinal para nosotros, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la farmacia para nosotros, ahí están los supermercados para nosotros, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que queremos, que nos respeten. Y decía, me da mucha pena porque no creo que han evolucionado en el pensamiento, en este nuevo pensamiento que la humanidad exige, las empresas, los gobiernos, los presidentes de la República tienen que preocuparse, tienen que esforzarse para que su mentalidad evolucione un poco más y que sean un poco más coherentes con lo que está pidiendo la humanidad, ¿no? Exactamente. Y creo que por ahí va la lucha de quienes yo creo que sí estamos conscientes de eso y queremos ir un paso más allá, ¿no? No es una lucha fácil porque también nosotros más bien nos han criado en el otro modelo, entonces justo hoy tenía una conversación sobre ese tema, que decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos esto, no? O sea, cómo de pronto cortamos todo lo que venimos haciendo, consumiendo y todo, y comenzamos a entender al mundo desde otro marco de pensamiento, ¿no? Pero yo creo que ahí está justo el rol importante de espacios como la CONAIE, por ejemplo, en donde nos están enseñando. Finalmente nos están diciendo aquí, estas son, no es tan complicado, sino que si nos escuchan, aquí está cómo ustedes deben empezar a manejar las cosas, ¿no es cierto? Y por ahí es muy importante por ahí todo
quizás podría decirse todo este nuevo concepto de mundo que estamos tratando de hacer, ¿no? Lo que decíamos, finalmente un mundo en el que colaboremos todos. Y yo creo que ahí justo está el rol de Roberto, ¿no? Con esto simplemente te presento Roberto Narváez, que trabaja para Fundación Pachamama. Vamos al corte y... Soy Naturaleza, un programa que nos motiva e impulsa a conocer, valorar y defender nuestro entorno natural. Porque este planeta es el único hogar que tenemos, su cuidado depende de nuestras acciones. Soy Naturaleza, todos los miércoles a partir de las 21:30. Soy Naturaleza, por Telesucesos, Canal 29. Del corte estamos con Roberto Narváez de Fundación Pachamama. Bienvenido, Roberto. Gracias. Nos quedamos con la idea anterior, ¿no? La importancia de que ya nuevos grupos, ONGs, incluso la sociedad civil en sí, ¿no? Independientemente de que seas parte o no seas parte de una ONG, ya estemos pensando en cómo juntar el pensamiento y adherirnos al pensamiento de las luchas indígenas en esta relación de apreciación al medio ambiente, como tú decías ayer, Humberto, a nosotros no nos han enseñado a ser ecologistas, pero a la final a nosotros sí, a nosotros nos tienen que enseñar cómo entender a la naturaleza desde otra perspectiva, y yo creo que ahí es un rol muy importante el que ejercen organizaciones y fundaciones como Pachamama, ¿no? Que trabajan tanto en la sociedad civil como con organizaciones indígenas. Entonces ahí me gustaría un poco entrar más en el tema de las políticas, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros incidir en que se escuche la voz y que finalmente logremos hacer políticas que ayuden a incidir en un cambio real en el medio ambiente y a favor de, básicamente, las nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? Que esa es una de las importantes ramas de Fundación Pachamama, ¿no? Bien, el rol de la sociedad civil es realmente importante. Es importante que considere el involucrar varios aspectos que desde el Estado, desde el gobierno, no han sido considerados. La lucha de 25 años de la CONAIE ha sido una lucha que ha permitido visibilizar a las nacionalidades, a los pueblos, su cosmovisión, su cultura, y de esos diferentes elementos de los que debe alimentarse el resto de la sociedad nacional. Vemos que existe un modelo económico basado mucho en el extractivismo, que simplemente no da más. Vemos una crisis mundial a nivel económico que es justamente producto de esta mala administración de los recursos, y dentro de eso están obviamente los recursos naturales. Vemos que el gobierno actualmente sigue insistiendo en el extractivismo como parte de su modelo, con una visión que mantiene, pese a que la Constitución incorpora muchos valores que han sido producto de la lucha de las organizaciones indígenas, del movimiento indígena, de la sociedad nacional también, como la plurinacionalidad, la interculturalidad, pero esos elementos solamente son discurso de parte del gobierno. El Estado no ha incorporado todos estos aportes desde los pueblos indígenas, desde la sociedad civil, y eso es justamente lo que se hace necesario seguir impulsando. Hay muchas iniciativas que han surgido desde la sociedad civil que es importante que sean consideradas por el Estado, ¿sí? Romper el modelo económico vigente, que creo que hay demasiados ejemplos que nos expresan que ya no da más, es importante. Y ahí es importante que cada uno de los ciudadanos tome un rol protagónico, que la ciudadanía no sea solamente el momento de ir a votar, asistir a las elecciones, sacar una cédula de identidad, sino que sea un proceso de construcción permanente. La lucha, que creo que ha sido ejemplar de parte del movimiento indígena, debe de trasladarse a otros espacios más. Se debe incorporar todos esos elementos, todas esas discusiones dentro de una construcción colectiva que se vaya dando.
es importante, es del momento, es urgente, creo yo. Y cuéntanos un poco del trabajo precisamente de Fundación Pachamama dentro de esto, ¿no? Que es interesante. Fundación Pachamama pertenece al SEDENMA, es una de las organizaciones parte del SEDENMA. Y sí me gustaría un poco que nos acerques a esto porque si bien el rol es exigir, yo creo que de la sociedad civil es de exigir también, ¿no? Quienes estamos, por ejemplo, en las ciudades, de exigir que se cumplan los derechos que están en la Constitución, que no sea solamente una palabra al aire, ¿no? Como dicen. Pero hay las organizaciones tienen una presión mucho más grande gubernamental, están adentro muchas veces en las instancias, de discusiones, de foros y cosas así. Y sí creo que el trabajo de Fundación Pachamama en ese sentido ha sido muy, muy crucial en ciertos casos, ¿no? Ayer tú hablabas del caso de los secoyas, que a mí me dejó muy, muy inclusive porque estuve leyendo algunas cosas ayer sobre el caso, y la función precisamente de Fundación Pachamama en eso es muy importante, porque no solo de Pachamama, porque hay otras también que hacen igual un trabajo minucioso, ¿no? Pero es de seguir y apoyar, ¿no? Apoyar a que las leyes se cumplan, apoyar a que esté todo en orden, digamos, para ellos, ¿no? Entonces, así como en pastilla, porque ya nos están cortando el tiempo, cuéntanos un poco cómo ha sido. Me encantaría entrar al tema de los secoyas, debería ser otra invitación a Humberto para que nos hable sobre el tema, pero el rol de Pachamama en este empuje del respeto a las leyes, ¿no? Que es muy importante desde las ciudades, digamos. Bueno, el trabajo principalmente de Pachamama se basa en dos. Es el marco de los derechos, la base del trabajo de Fundación Pachamama. Y en esa medida, nuestro acompañamiento durante los más de 10 años que llevamos trabajando a las organizaciones amazónicas del Centro Sur ha sido un trabajo de acompañamiento técnico, un trabajo en el que hemos apoyado la construcción de las iniciativas que han tenido cada una de las organizaciones del Centro Sur para la defensa de sus territorios. Y eso lo hemos impulsado dentro de lo que es otros ámbitos que van más a nivel de políticas públicas, impulsar de que se incorporen ciertos elementos dentro de lo que es la legislación nacional, el impulsar los derechos de la naturaleza dentro de lo que fue la Asamblea de Montecristi. Han sido varias de las expresiones que nos han permitido transmitir elementos de nuestro trabajo con las organizaciones amazónicas hacia las políticas públicas. Buenísimo. Y te agradezco muchísimo. A mí siempre se me hace corto el tiempo porque tenemos unos invitados muy especiales hoy. Sí quiero volverte a invitar, Humberto, cuando tengamos el tema de los secoyas. Me gustaría entrar en ese tema. Nos vamos. Les agradezco muchísimo, les dejo con las preguntas de siempre. Pensemos en un nuevo modelo, pensemos si ya podemos llegar a este equilibrio que se habla mucho ahora en Occidente, pero que finalmente los grupos indígenas siempre lo han manejado. Pensemos si es momento, si ya deberíamos empezar a cambiar las cosas y pensar en un mundo sostenible en el cual naturaleza y ser humano puedan ser uno finalmente. Les agradezco y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.